Hay batallas que no se ven con los ojos naturales, hay guerras que se pelean en dimensiones espirituales, y hoy quiero hablarte de esos ataques silenciosos, de esas fuerzas oscuras que operan en lo oculto, tratando de robar tu paz, tu salud, tu familia y tu destino. Pero escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría religiosa, no es un mensaje más para llenar tu cabeza de información. Esto es revelación pura del cielo, es la palabra viva de Dios que corta como espada de dos filos y que tiene el poder de desmantelar toda fortaleza del enemigo que se haya levantado contra tu vida. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tus verdaderos enemigos no son las personas que ves, no es tu jefe que te hace la vida imposible, no es tu vecino que te tiene envidia, no es tu familiar que habla mal de ti. Tu verdadera batalla es espiritual. Es contra fuerzas demoníacas que operan desde las sombras, que trabajan en lo oculto, que diseñan estrategias para destruirte sin que tú te des cuenta. Y aquí está el problema. Muchos creyentes están peleando batallas carnales cuando deberían estar guerreando en el espíritu. Muchos están tratando de resolver con su inteligencia humana lo que solo puede resolverse de rodillas. Están intentando negociar con el diablo cuando lo que deben hacer es declarar la autoridad del nombre de Jesús. Están viviendo derrotados, enfermos, angustiados, con matrimonios destruidos, con finanzas quebradas, con hijos rebeldes, y no entienden que todo eso es resultado de ataques espirituales que nadie ha desmantelado en oración. Escúchame con atención, porque esto es crucial. El enemigo no pelea limpio. Él no viene de frente. Él no toca la puerta y te dice, vengo a destruirte. No, él es astuto, es mentiroso, es engañador. Él trabaja en las sombras, envía dardos de fuego cuando menos lo esperas, coloca trampas en tu camino, levanta pensamientos de duda en tu mente, siembra discordia en tu hogar, inyecta temor en tu corazón, y lo hace todo de manera tan sutil que tú crees que es normal, que es parte de la vida, que así son las cosas. Pero déjame decirte algo, nada de lo que el diablo hace es normal. Ninguna enfermedad que viene a tu cuerpo es voluntad de Dios. Ninguna depresión que te roba la alegría viene del cielo. Ninguna división en tu matrimonio es diseño divino. Ninguna ruina financiera es plan de Dios para tu vida. Todo eso viene del infierno y tiene un propósito específico. Sacarte del camino que Dios tiene preparado para ti. Hacerte vivir por debajo de lo que Él soñó para tu vida. Robarte el gozo, la paz y la esperanza hasta que te rindas y digas ya no puedo más. Pero hay buenas noticias hoy. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Escuchaste eso? Jesucristo vino a la tierra con una misión clara, destruir todo lo que el enemigo ha construido contra ti. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, te dio toda la autoridad que necesitas para enfrentarte al infierno sin temor. Te dio su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El problema es que muchos creyentes tienen el arma más poderosa del universo en sus manos, pero no saben cómo usarla.
Tienen la autoridad de Jesús, pero viven como mendigos espirituales. Tienen acceso al trono de la gracia, pero nunca se atreven a acercarse. Tienen el derecho legal de desatar el poder de Dios sobre su situación, pero prefieren quejarse, lamentarse y vivir como víctimas en lugar de levantarse como guerreros. Y aquí es donde entra la oración. No cualquier oración, no esas oraciones religiosas que repites de memoria sin sentir nada. No esas oraciones tibias donde le pides a Dios que si es su voluntad haga algo por ti. Estoy hablando de oración de guerra, de oración con autoridad, de oración que sacude el infierno y activa el cielo. Estoy hablando de pararte firme en el nombre de Jesús y decretar con fe que todo ataque oculto de las tinieblas queda cancelado ahora mismo, que toda obra de brujería lanzada contra ti regresa al que la envió 7 veces más fuerte, que toda maldición generacional queda rota por el poder de la sangre de Cristo. Imagínate esto, tú estás en tu casa tranquilo y de repente empiezas a sentir opresión en el pecho, ansiedad que no puedes explicar, pensamientos suicidas que no son tuyos, una sensación de que algo malo va a pasar. Eso no es casualidad, eso no es estrés, eso no es porque comiste algo pesado, eso es un ataque espiritual. El enemigo está disparando dardos de fuego contra tu mente, tratando de robarte la paz que Dios te ha dado. Y lo único que puede detener ese ataque es que tú te levantes en ese momento y declares con autoridad: en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de ansiedad, de temor, de opresión que está operando en mi mente. Rompo todo ataque de las tinieblas y declaro que la paz de Cristo reina en mi corazón. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira el orden de esto. Primero te sometes a Dios, después resistes al diablo y entonces él tiene que huir. No puedes saltarte el primer paso. No puedes resistir al enemigo si primero no te has rendido completamente a Dios. No puedes pelear batallas espirituales si tu vida está llena de pecado, de rebelión, de desobediencia. El diablo no le tiene miedo a tu grito, él le tiene miedo a la presencia de Dios en ti. Por eso es que la santidad es tu primera arma de guerra. Por eso es que el ayuno y la oración son fundamentales. Por eso es que necesitas leer la Biblia todos los días, porque cada versículo que guardas en tu corazón es una espada que vas a usar cuando el enemigo te ataque. Jesús mismo nos mostró esto cuando fue tentado en el desierto. El diablo vino con sus mejores argumentos, con sus mejores mentiras, y Jesús no discutió con él, no trató de explicarle teología. Simplemente dijo: escrito está. Y cada vez que declaraba la palabra, el enemigo retrocedía. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando el enemigo te diga que estás enfermo y no vas a sanar, tú declaras: escrito está en 1 de Pedro 2:24, por su llaga fui curado. Cuando te diga que no vas a prosperar, que siempre vas a ser pobre, tú declaras: escrito está en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te diga que tu familia se va a destruir, tú declaras: escrito está en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero entiende esto, no basta con conocer la palabra, tienes que creerla. No basta con repetirla, tienes que vivirla. Porque el poder no está en las palabras que salen de tu boca, el poder está en la fe que hay en tu corazón cuando las declaras. El diablo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos, pero no le tiene fe.
Y por eso cuando tú declaras la palabra con fe genuina, todo el infierno tiembla. Ahora, quiero que entiendas algo sobre los ataques ocultos. Hay cosas que están operando en tu vida ahora mismo y tú no te has dado cuenta. Hay espíritus asignados contra tu matrimonio desde hace años, trabajando lentamente para crear división, para sembrar desconfianza, para enfriar el amor. Hay espíritus de enfermedad esperando el momento de debilidad para atacar tu cuerpo. Hay espíritus de pobreza bloqueando tus finanzas, cerrando puertas de bendición, haciendo que el dinero se te escape de las manos sin saber cómo, y aquí está el peligro. Si tú no disiertes espiritualmente lo que está pasando, vas a seguir tratando de resolver todo en lo natural y nunca vas a ver cambio verdadero. Vas a ir al doctor tras doctor y ninguno va a encontrar qué tienes. Vas a trabajar más y cada vez vas a tener menos. Vas a hacer todo lo posible por salvar tu matrimonio y cada día va a estar peor. ¿Por qué? Porque estás peleando en la dimensión equivocada. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tus armas no son carnales, son espirituales. No vas a ganar esta batalla con tu inteligencia, con tu dinero, con tus conexiones. Vas a ganarla de rodillas, en el lugar secreto, cuando entres a la presencia de Dios y le permitas a Él que pelee por ti. Recuerdo una historia que leí de un hombre que estaba siendo atacado terriblemente. Su negocio quebró de la noche a la mañana, su esposa se enfermó de gravedad, sus hijos se rebelaron, todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Y él no entendía qué estaba pasando porque era un hombre de fe, diezmaba, congregaba, leía su Biblia. Pero un día, en oración, Dios le reveló que alguien había contratado a un brujo para destruirlo porque tenían envidia de su éxito. Y cuando él entendió que era una batalla espiritual, se encerró a ayunar y a orar durante 7 días. Clamó con todo su corazón, declaró la sangre de Jesús sobre su vida y su familia, rompió toda obra de brujería, ató todo espíritu maligno, y en esos 7 días todo comenzó a cambiar. Su esposa sanó, sus hijos volvieron a casa, su negocio se recuperó, porque cuando tú peleas en el espíritu, las cosas cambian en lo natural. Eso es lo que necesitas hacer hoy. Necesitas reconocer que hay ataques ocultos operando contra ti y necesitas enfrentarlos con la autoridad que Jesús te dio. No puedes seguir ignorando la guerra espiritual. No puedes seguir viviendo como si todo fuera normal cuando tu vida está llena de caos. Es tiempo de pararte firme, de armarte con la palabra, de cubrir tu vida y tu familia con la sangre de Cristo, de declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una promesa del cielo. No importa cuántas armas el enemigo fabrique contra ti, ninguna va a prosperar si tú estás parado en la palabra de Dios. No importa cuántas maldiciones lancen contra ti, no te van a tocar si estás cubierto con la sangre de Jesús. Pero tienes que activar esa protección, tienes que declarar esa promesa sobre tu vida. Dios no va a hacer por ti lo que te ha dado autoridad para que tú hagas. Él ya hizo su parte cuando envió a Jesús a morir en la cruz.
Ahora te toca a ti hacer tu parte, creer, orar, declarar, resistir, permanecer firme. Quiero hablarte ahora de algo que muchos cristianos ignoran: las puertas abiertas. El enemigo no puede entrar a tu vida como quiera. Necesita una puerta de entrada, necesita un permiso legal. Y esas puertas se abren de muchas maneras: por el pecado no confesado, por la falta de perdón, por el orgullo, por la rebeldía, por la desobediencia a la palabra de Dios. Cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que te niegas a perdonar a alguien que te ofendió, cada vez que te aferras al rencor, a la amargura, al resentimiento, estás abriendo una puerta espiritual para que el enemigo entre a destruir. Y aquí es donde muchos se confunden. Dicen, pero yo oro, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, ¿por qué me siguen atacando? Y la respuesta es porque hay puertas abiertas en tu vida que no has cerrado. Hay pecados que no has confesado, hay personas que no has perdonado, hay áreas de tu vida donde Dios no es el Señor. Y mientras esas puertas estén abiertas, el enemigo va a seguir entrando, va a seguir atacando, va a seguir robando tu paz. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser tu oración diaria. Pídele a Dios que examine tu corazón, que te revele cualquier puerta abierta, cualquier pecado oculto, cualquier área de tu vida donde el enemigo tiene acceso. Y cuando Dios te lo muestre, no lo justifiques, no lo minimices, no digas es que todos lo hacen o no es tan grave. Confiésalo, arrepiéntete genuinamente, renuncia a eso y cierra esa puerta con la sangre de Jesús. Porque escúchame bien, el arrepentimiento genuino es una de las armas más poderosas que tienes. Cuando tú te arrepientes de verdad, no solo con palabras, sino con un corazón quebrantado, cuando reconoces tu pecado delante de Dios y te apartas de él completamente, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se cierran, los demonios pierden autoridad sobre tu vida. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí está la belleza de esto. No importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado. Cuando tú vienes a Dios con un corazón sincero, Él te perdona, te limpia, te restaura. Y más que eso, Él cierra todas las puertas que habías abierto, cancela todo derecho legal que el enemigo tenía sobre tu vida y te coloca de nuevo bajo su protección divina. Ahora, también necesitas entender que no todos los ataques vienen por puertas que tú abriste. Algunos ataques vienen simplemente porque el enemigo te odia, porque sabe el propósito que Dios tiene para tu vida, porque teme lo que vas a hacer cuando te levantes en tu autoridad espiritual. Si eres una amenaza para el reino de las tinieblas, si tienes un llamado poderoso sobre tu vida, si Dios te diseñó para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer avivamiento, entonces puedes estar seguro de que el infierno va a lanzar sus mejores ataques contra ti. Pero eso no debe asustarte, debe animarte, porque si el enemigo te está atacando es porque tienes algo que él teme. Si está tratando de detenerte es porque estás yendo en la dirección correcta. Si está disparando dardos contra ti es porque estás cerca de tu victoria. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
no hay poder del infierno que pueda vencerte cuando Dios está de tu lado. Y hablando de protección divina, déjame hablarte del poder de la sangre de Jesús. No hay nada, absolutamente nada, en todo el universo que tenga más poder que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre tiene el poder de limpiar todo pecado, de romper toda maldición, de cancelar toda deuda espiritual, de cerrar toda puerta abierta. Cuando tú declaras la sangre de Jesús sobre tu vida, estás activando la protección más poderosa que existe. En el libro de Éxodo, cuando Dios iba a enviar al ángel de la muerte sobre Egipto, les dijo a los israelitas que pusieran sangre de cordero en los dinteles de sus puertas. Y esa sangre fue la señal de protección. El ángel de la muerte pasó de largo por toda casa que tenía sangre en la puerta. De la misma manera hoy, cuando tú cubres tu vida, tu familia, tu casa, con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estás colocando una marca de protección divina que ningún poder del infierno puede traspasar. Por eso necesitas declarar la sangre de Jesús todos los días. Cuando te levantes en la mañana, antes de salir de tu casa, declara: cubro mi vida y la vida de mi familia con la sangre de Jesús. Ningún mal me acontecerá, ninguna plaga llegará a mi morada. Los ángeles de Dios tienen orden de guardarme en todos mis caminos. Y cuando declaras eso con fe, créeme que estás activando una protección sobrenatural. También quiero hablarte sobre la importancia de la alabanza y la adoración en la guerra espiritual. Muchos no entienden esto, pero la alabanza es un arma de guerra. Cuando tú alabas a Dios en medio de la batalla, cuando adoras en medio de la tormenta, estás confundiendo al enemigo, estás desarmando sus estrategias, estás abriendo puertas del cielo sobre tu situación. Recuerda la historia del rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando 3 ejércitos enemigos venían a destruir a Israel. Josafat buscó a Dios, ayunó, oró, y Dios le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces Josafat hizo algo extraordinario. Puso a los cantores al frente del ejército para que alabaran a Dios. Y mientras alababan, Dios peleó la batalla por ellos. Los enemigos se destruyeron entre sí y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, solo recoger el botín. Eso es lo que sucede cuando tú alabas en medio de la batalla. Dios pelea por ti. Los enemigos se confunden y se destruyen entre ellos mismos. Las fuerzas del infierno retroceden porque no pueden soportar la presencia de Dios que desciende cuando su pueblo lo adora. Por eso, cuando estés bajo ataque, cuando sientas la opresión más fuerte, cuando el enemigo esté rugiendo a tu alrededor, esa es precisamente la hora de levantar tus manos y comenzar a adorar. Canta canciones de guerra, declara la grandeza de Dios, proclama sus promesas y verás cómo el panorama espiritual comienza a cambiar. Ahora quiero compartirte algo profundo sobre el ayuno. El ayuno no es solo dejar de comer, el ayuno es un arma espiritual que te da acceso a dimensiones de poder que no puedes alcanzar de otra manera. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, refiriéndose a cierto tipo de demonios: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que requieren más que una simple oración. Requieren que tú te humilles delante de Dios, que te niegues a ti mismo, que busques su rostro con intensidad a través del ayuno. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu carne que no manda, le estás diciendo a tu alma que Dios es más importante que la comida, le estás demostrando al cielo que hablas en serio sobre tu necesidad de un milagro.
Y cuando Dios ve esa sinceridad, cuando ve ese sacrificio genuino, Él responde con poder. Cosas que estaban atadas se desatan. Fortalezas que parecían invencibles se derrumban. Liberaciones que parecían imposibles se manifiestan. No te estoy diciendo que el ayuno manipula a Dios o lo obliga a hacer lo que tú quieres. Eso sería una mentalidad religiosa equivocada. Lo que te estoy diciendo es que el ayuno te posiciona espiritualmente, te sensibiliza al Espíritu Santo, te da claridad espiritual, te fortalece en tu hombre interior y rompe la resistencia demoníaca que está bloqueando tu victoria. Hay victorias que están esperando que tú ayunes y ores para manifestarse. Y junto con el ayuno y la oración está la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común, es la espada del Espíritu según Efesios 6:17. Cada versículo es una flecha que puedes disparar contra el enemigo. Cada promesa es un escudo que te protege de sus ataques. Cada mandamiento es una guía que te mantiene en territorio seguro. Por eso el enemigo odia que leas la Biblia. Por eso el mundo trata de hacerte creer que es un libro antiguo e irrelevante. Por eso tu carne se resiste cuando intentas abrir las Escrituras. Pero cuando tú haces el compromiso de leer la palabra todos los días, cuando meditas en ella día y noche, como dice el Salmo 1, algo poderoso sucede en tu vida. Te vuelves como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prospera. Te vuelves sabio espiritualmente, disiertes las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Caminas con autoridad porque conoces quién eres en Cristo y qué derechos tienes como hijo de Dios. Y permíteme decirte algo más. No basta con leer la Biblia como quien lee el periódico. Tienes que declarar la palabra sobre tu vida. Tienes que confesar las promesas de Dios en voz alta, porque hay poder en la confesión de fe. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder creativo, pueden bendecir o maldecir, pueden edificar o destruir, pueden traer vida o muerte. Por eso tienes que cuidar lo que sale de tu boca. No puedes estar todo el día hablando derrota, enfermedad, pobreza y esperar tener victoria. No puedes estar repitiendo las mentiras del diablo y esperar caminar en la verdad de Dios. Tienes que alinear tu lengua con la palabra de Dios. Si Dios dice que eres sano, tú tienes que decir que eres sano aunque tu cuerpo duela. Si Dios dice que eres próspero, tú tienes que declarar prosperidad aunque tu cuenta bancaria esté en ceros. Si Dios dice que eres más que vencedor, tú tienes que confesarlo aunque te sientas derrotado, porque lo que confiesas con tu boca eventualmente se manifestará en tu vida. Es una ley espiritual. Romanos 10, 9 y 10 dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eso funciona para salvación, también funciona para todo lo demás. Con el corazón crees, con la boca confiesas y entonces recibes. Ahora, quiero que estés listo para recibir esta oración que voy a hacer contigo. No es una oración común, es una oración de guerra espiritual que va a sacudir el infierno y va a activar el cielo sobre tu vida. Pero necesito que la hagas con fe, con convicción, con autoridad. No la repitas como loro, declárala desde lo profundo de tu espíritu. Y cuando la hagas, créele a Dios que algo está cambiando ahora mismo en el mundo invisible y que pronto lo vas a ver manifestado en lo visible. Párate firme donde estés.
Si puedes, levanta tus manos al cielo como señal de rendición y de fe. Respira profundo, enfócate y declara conmigo esta oración con toda tu alma. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconozco que sin ti no soy nada, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que mi victoria no depende de mi fuerza, sino de tu poder operando en mí. Hoy me presento delante de tu trono de gracia, cubierto completamente con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y declaro que soy propiedad exclusiva del reino de la luz, que he sido trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, que el diablo no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. Rompo ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo ataque oculto de las tinieblas que ha sido lanzado contra mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mente, mi destino y mi propósito divino. Cancelo toda obra de brujería, toda maldición generacional, todo hechizo, toda palabra de maldición, todo mal de ojo, toda envidia, todo conjuro demoníaco que se haya pronunciado o realizado contra mí. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante en mi contra. Esta es mi herencia como siervo de Jehová. En el nombre de Jesús, ato ahora mismo todo espíritu de enfermedad, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de dolor crónico, de cualquier dolencia que esté operando en mi cuerpo, y les ordeno que se vayan inmediatamente y nunca más regresen. Declaro sanidad divina sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ninguna enfermedad tiene derecho de estar aquí. Ato todo espíritu de pobreza, de escasez, de bloqueo financiero, de deuda, de ruina económica, y declaro que las ventanas de los cielos están abiertas sobre mi vida. Reprendo al devorador en mi contra, y declaro que mis finanzas están bajo la bendición de Abraham. Todo lo que toque mi mano será prosperado, porque sirvo al Dios que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ato todo espíritu de división, de divorcio, de adulterio, de infidelidad que esté operando en mi matrimonio, y declaro que mi hogar está edificado sobre la roca que es Cristo. Mi matrimonio no se va a destruir, mi familia no se va a dividir, porque el Dios que unió lo que el hombre no puede separar, guarda mi casa con poder sobrenatural. Ato todo espíritu de rebelión, de adicción, de perversión que esté atacando a mis hijos, y declaro que ellos son semilla bendita del Señor, que todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y grande será su paz. Los cubro con la sangre de Jesús y decreto que ningún mal los tocará, que los ángeles de Dios los guardan en todos sus caminos. Cierro ahora, en el nombre de Jesús, toda puerta espiritual que yo haya abierto por mi pecado, por mi desobediencia, por mi falta de perdón, por mi rebeldía. Me arrepiento genuinamente de todo pecado conocido o desconocido, y pido que tu sangre preciosa limpie mi conciencia, cierre toda brecha legal y cancele todo derecho que el enemigo pretenda tener sobre mi vida. Declaro que el poder de la resurrección de Cristo opera en mí ahora mismo, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que camino en victoria absoluta, que mi mente está protegida con el yelmo de la salvación, mi corazón está guardado con la coraza de justicia, mis pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, mi fe es un escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno, y la palabra de Dios es espada en mi boca para destruir toda fortaleza del enemigo.
Llamo a los ángeles guerreros de Dios a que peleen esta batalla por mí, a que destruyan todo campamento enemigo levantado en mi contra, a que aten toda fuerza demoníaca asignada a mi destrucción. Y ordeno a todos los demonios que están escuchando esta oración: tienen que soltar lo que han robado, tienen que deshacer lo que han construido en mi contra, tienen que huir ahora mismo de mi presencia, porque el león de la tribu de Judá vive en mí y ustedes no tienen ningún poder sobre mi vida. Sello esta oración con la sangre de Jesús, la declaro efectiva en el mundo espiritual y decreto que está hecho en el cielo y en la tierra tal como lo he declarado. Desde hoy camino en libertad total, en salud perfecta, en prosperidad integral, en paz sobrenatural, en gozo inefable, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Todo esto lo pido, lo decreto y lo declaro en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con fe genuina, déjame decirte que algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. No esperes sentir algo necesariamente, porque la fe no se basa en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Pero créeme cuando te digo que las fuerzas del infierno acaban de recibir una orden de desalojo, que los ángeles de Dios se han activado a tu favor, que cadenas invisibles acaban de romperse, que fortalezas demoníacas acaban de derrumbarse y que tu victoria está en camino. Ahora lo que tienes que hacer es mantenerte firme en la fe. No dudes, no retrocedas, no le des lugar al enemigo. Cada día cuando te levantes, declara protección sobre tu vida. Cada noche antes de dormir, agradece a Dios por su cobertura. Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantente en santidad, congrégate con otros creyentes, practica el ayuno regularmente y verás cómo Dios pelea tus batallas y te da victoria tras victoria. Y recuerda esto que es crucial: la victoria no es solo para hoy, es para siempre. Porque cuando tú vives en obediencia, cuando caminas en los caminos de Dios, cuando te mantienes firme en su palabra, cuando practicas la presencia de Dios en tu vida diaria, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Puede rugir como león buscando a quien devorar. Puede amenazar. Puede tratar de asustarte con pensamientos de terror, pero no puede tocarte porque tú estás sellado con el Espíritu Santo, protegido por legiones de ángeles, cubierto con la sangre del Cordero. Dice el Salmo 91, versículos 10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es una promesa inquebrantable de Dios para todo aquel que habita al abrigo del Altísimo. Si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, si haces de Dios tu refugio y tu fortaleza, entonces ningún mal puede tocarte sin que pase primero por el permiso divino. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito mayor y te va a dar la gracia para atravesarlo victoriosamente. Así que levántate, sacúdete el polvo de la derrota, deja de vivir como víctima y empieza a vivir como el guerrero invencible que Dios diseñó que fueras. Deja de ver los ataques del enemigo como amenazas y empieza a verlos como oportunidades para demostrar el poder de Dios en tu vida. Deja de huir del diablo y empieza a perseguirlo con la autoridad de Cristo. Porque el cielo está de tu lado. Los ángeles están listos para ejecutar tus decretos de fe, y el nombre de Jesús está en tu boca como espada flamígera que consume todo lo que se opone a la voluntad de Dios. No hay demonio, no hay brujería, no hay maldición, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir cuando tú te paras en tu autoridad espiritual y declaras con fe absoluta:
en el nombre de Jesús. Soy libre, soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy victorioso, soy más que vencedor, soy la niña de los ojos de Dios, soy coheredero con Cristo, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. Ahora quiero que guardes silencio por un momento. No sigas leyendo, no te apures a lo siguiente. Permite que todo lo que has escuchado, todo lo que has declarado, penetre en lo más profundo de tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo selle estas palabras en tu corazón. Reflexiona en la autoridad que Dios te ha dado, en el poder que está disponible para ti, en la victoria que ya es tuya por la obra consumada de Cristo en la cruz, y ahora toma la decisión de aplicar esta enseñanza inmediatamente en tu vida. No esperes a mañana, no dejes para después lo que puedes hacer ahora, porque Dios obra en el silencio, Él se mueve en lo secreto, y cuando tú respondes a su palabra con obediencia inmediata, el cielo se activa a tu favor de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, los obstáculos que parecían inamovibles comienzan a quitarse, las bendiciones que estaban retenidas comienzan a fluir, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón hasta rebosar, que su luz gloriosa disipe toda sombra de oscuridad en tu vida, que su poder sobrenatural te haga absolutamente invencible ante todo ataque del enemigo y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida hasta que llegues a su presencia eterna. En el nombre todopoderoso de Jesús, eres completamente libre, eternamente victorioso y absolutamente amado. Que así sea. Amén. ¿Sabías que hay un plan perfecto diseñado para tu vida que ninguna circunstancia, ninguna persona y ninguna fuerza en este mundo puede detener? Hoy vas a descubrir por qué todo lo que Dios ha dicho sobre ti se cumplirá aunque el infierno entero se levante en tu contra. Quédate hasta el final, porque esta palabra va a romper toda duda, todo temor y toda confusión que te ha robado la paz. Escúchame bien, hijo de Dios, porque lo que voy a compartir contigo en estos momentos no es una opinión humana ni una filosofía motivacional. Es la revelación viva de una verdad eterna que ha transformado naciones, que ha levantado a los caídos y que ha hecho temblar los cimientos del infierno. La palabra de Dios dice en Isaías 55:11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Cuando Dios habla, cuando Dios declara algo sobre tu vida, no hay fuerza en el cielo ni en la tierra que pueda anularlo. Su palabra es decreto, es sentencia divina, es poder creador en acción. Pero aquí viene la pregunta que quiero que te hagas con toda honestidad. ¿Realmente crees que Dios cumple lo que promete? Porque mira, es fácil decir que creemos cuando todo va bien, cuando las cosas fluyen y cuando las bendiciones están a la vista. El verdadero problema surge cuando el tiempo pasa y no ves el cumplimiento. Cuando las circunstancias te gritan que estás perdiendo el tiempo, cuando la gente te dice que estás loco por creer en algo que no ves, ahí es donde tu fe es probada. Ahí es donde se separan los que tienen fe verdadera de los que solo tienen ilusiones pasajeras. Quiero que entiendas algo fundamental. Dios no es como los hombres. Los hombres prometen y fallan. Los hombres dicen una cosa y hacen otra.
los hombres cambian de opinión según las circunstancias. Pero tu Dios, el Dios Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo cumplirá. Lo que Él habló, lo ejecutará. Y si Él lo prometió, puedes estar completamente seguro de que se manifestará en tu vida, aunque tengas que esperar, aunque tengas que pasar por el desierto, aunque tengas que atravesar el valle de sombra de muerte. Mira lo que pasó con Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era un anciano, cuando Sara, su esposa, ya no podía concebir según las leyes de la naturaleza. Pasaron años, décadas incluso, y Abraham seguía sin ver ese hijo. La lógica humana decía que era imposible. Las circunstancias gritaban que Dios se había olvidado, pero la Biblia nos dice en Romanos 4, 20, 21 que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ves la clave? Abraham no se enfocó en lo que veía, no se dejó llevar por lo que sentía, se aferró a lo que Dios había dicho, y esa fe inquebrantable hizo que lo imposible se volviera posible. Y así como Abraham esperó, tú también estás en un tiempo de espera. Hay promesas que Dios te ha dado que todavía no se han manifestado. Hay palabras proféticas que recibiste hace años y que aún no ves cumplidas. Hay oraciones que has hecho miles de veces y que parecen no tener respuesta. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad del Espíritu Santo. El hecho de que no lo veas todavía no significa que Dios se olvidó. El hecho de que tarde no significa que falló. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sus caminos no son nuestros caminos. Y mientras tú estás esperando, Él está trabajando en lo invisible, preparando todo para que cuando llegue el momento exacto, la manifestación sea gloriosa, sea perfecta, sea innegable. El problema es que muchos abandonan justo antes del milagro. Se cansan de esperar. Se rinden porque no ven resultados inmediatos. Quieren todo ya, todo rápido, todo en sus tiempos. Y cuando Dios no se mueve a su ritmo, cuando Dios no responde según su agenda, empiezan a dudar, empiezan a murmurar, empiezan a buscar soluciones humanas, en lugar de confiar en el plan divino. Y ahí es donde se pierden las bendiciones más grandes, porque Dios no bendice la impaciencia, Dios no premia la duda, Dios honra la fe perseverante, la confianza inquebrantable, la obediencia constante. Escucha lo que dice Habacuc 2, 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate en esas palabras. Aunque tardare, espéralo. Dios sabe que vas a sentir que tarda. Él sabe que habrá momentos en los que vas a pensar que ya no va a llegar. Por eso te dice con anticipación, espéralo, mantén la fe, no sueltes la promesa, porque aunque parezca que se demora, en el tiempo perfecto de Dios sin duda vendrá. Ahora bien, quiero que reflexionemos juntos sobre algo que muchos olvidan. El plan de Dios no solo incluye las promesas que te da, el plan de Dios también incluye el proceso que tienes que vivir para estar listo para recibir esas promesas. No puedes saltar el proceso, no puedes evitar el desierto, no puedes huir de las pruebas, porque es en el proceso donde Dios te moldea, te forma, te prepara, te purifica. Es en el desierto donde aprendes a depender completamente de Él.
Es en las pruebas donde tu fe se hace fuerte como el acero. Piensa en José. Dios le dio sueños cuando era apenas un jovencito. Le mostró que un día sería grande, que un día tendría autoridad, que un día su familia se inclinaría ante él. Pero antes de ver esos sueños cumplidos, José tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, por la esclavitud, por la cárcel injusta, por años de silencio donde parecía que Dios lo había abandonado. Pero la verdad es que Dios nunca lo abandonó. Cada circunstancia dolorosa, cada situación difícil, cada momento de oscuridad era parte del plan divino para llevarlo exactamente donde tenía que estar. Y cuando llegó el momento, cuando Dios lo levantó de la cárcel al palacio en un solo día, José pudo decir con autoridad lo que está en Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que José sufrió tenía un propósito eterno, y así es contigo. Todo lo que estás pasando tiene un propósito. Esas lágrimas que has derramado, Dios las está contando. Esas noches de angustia, Dios las está usando para fortalecerte. Esas puertas que se cerraron, Dios las cerró porque detrás de ellas no estaba tu destino. Esas personas que te traicionaron, Dios las permitió para quitarlas de tu camino. Porque el plan de Dios para ti es tan grande, tan perfecto, tan glorioso, que Él no puede permitir que nada ni nadie lo estorbe. Y si tiene que cerrarte puertas, lo hará. Si tiene que alejarte de ciertas personas, lo hará. Si tiene que llevarte al desierto para que aprendas a confiar solo en Él, lo hará. Porque Él no está jugando con tu vida, Él está construyendo un testimonio eterno a través de ti. La Biblia nos enseña en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos hacia ti. No son pensamientos vagos o inciertos, son pensamientos específicos, planes detallados, propósitos claros, y todos esos pensamientos son de bien, no de mal, de paz, no de destrucción, para darte futuro y esperanza. Pero aquí está el detalle: esos planes de Dios no se cumplen automáticamente. Requieren de tu fe, de tu obediencia, de tu paciencia, de tu confianza. Demasiadas personas quieren los resultados sin el compromiso, quieren las bendiciones sin la consagración, quieren el palacio sin pasar por la prisión, quieren la corona sin cargar la cruz, pero no funciona así. Dios no está buscando gente que solo quiera recibir. Está buscando gente que esté dispuesta a obedecer, a esperar, a confiar, a permanecer fiel aunque no entiendan lo que Él está haciendo. Porque el plan de Dios no se trata solo de darte cosas. Se trata de transformarte en la persona que necesitas ser para manejar lo que Él quiere darte. Imagina que Dios te diera todo lo que has pedido ahora mismo, en este instante. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Tienes la madurez espiritual para administrarlo? ¿Tienes el carácter formado para no arruinarlo? Porque la realidad es que muchas personas pierden sus bendiciones no porque Dios se las quite, sino porque no estaban preparadas para recibirlas. Por eso Dios primero te prepara, te forma, te prueba, y cuando finalmente estás listo, cuando tu corazón está alineado con el de Él, cuando tu carácter ha sido forjado en el fuego de la prueba, entonces libera sobre ti todo lo que tenía guardado desde antes de la fundación del mundo. Escucha esto con mucha atención. El enemigo no puede detener el plan de Dios para tu vida. Puede estorbarlo temporalmente, puede crear obstáculos, puede levantar oposición, puede traer momentos de confusión y dificultad, pero no puede cancelar lo que Dios ha decretado.
La Biblia dice en Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios extiende su mano para bendecirte, nadie la puede detener. Cuando Dios abre una puerta para ti, nadie la puede cerrar. Cuando Dios declara victoria sobre tu vida, el infierno entero puede rugir, pero no puede cambiar ese decreto divino. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué vives con ansiedad? ¿Por qué permites que el miedo te paralice? Si Dios está contigo, si Dios ha hablado sobre tu vida, si Dios tiene un plan para ti, entonces relájate, descansa en Él, confía en su proceso, obedece sus instrucciones y verás cómo poco a poco, paso a paso, todo empieza a acomodarse exactamente como Él lo diseñó desde la eternidad. Hay una historia hermosa en el libro de Esther que ilustra perfectamente este principio. Cuando Amán conspiró para destruir a todo el pueblo judío, cuando ya había convencido al rey de firmar un decreto de muerte, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios tenía un plan secreto en marcha. Esther había llegado a ser reina justo para ese momento. Mardoqueo estaba en la posición correcta, y en una sola noche Dios cambió toda la situación. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transformó en bendición. El mismo día en que los judíos iban a ser destruidos, fueron honrados. El mismo lugar donde Amán construyó una horca para Mardoqueo fue donde él mismo terminó colgado, todo porque el plan de Dios no puede ser detenido por las maquinaciones del enemigo. Y lo mismo va a pasar en tu vida. Hay cosas que el enemigo ha planeado contra ti, hay trampas que ha preparado, hay ataques que ha lanzado, pero todo eso se va a revertir, todo eso va a regresar sobre su cabeza. Porque tú tienes un Dios que pelea por ti, que te protege, que te defiende, que convierte las maldiciones en bendiciones. Y cuando Dios se levanta a tu favor, no hay brujería que funcione, no hay maldición que prospere, no hay plan maligno que se cumpla. Todo se desmorona ante el poder de su nombre. Pero déjame decirte algo más. Para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, necesitas estar alineado con Él. Necesitas vivir en obediencia. Necesitas apartarte del pecado. Necesitas consagrarte, buscar su rostro, caminar en santidad. Porque Dios no bendice la desobediencia. Dios no respalda la rebeldía. Si quieres que su palabra se cumpla en ti, tienes que vivir conforme a esa palabra. Tienes que hacer tu parte. Tienes que rendirte completamente a su voluntad. Mira lo que dice Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahí está la clave. Confía en Él completamente. No trates de resolver todo con tu inteligencia. No te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todo lo que hagas. Busca su dirección en cada decisión. Y cuando hagas eso, Él promete enderezar tus caminos. Él promete guiarte por el sendero correcto. Él promete llevarte exactamente donde necesitas estar. El problema de muchos es que quieren que Dios cumpla sus planes en lugar de someterse a los planes de Dios. Quieren que Dios bendiga sus ideas en lugar de buscar las ideas de Dios. Quieren que Dios respalde sus decisiones en lugar de consultar a Dios antes de decidir. Y después se preguntan por qué las cosas no funcionan. Hermano, hermana, si quieres que el plan de Dios se cumpla en tu vida, tienes que rendirte a ese plan. Tienes que decir como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tienes que estar dispuesto a soltar tus sueños,
si no son los sueños de Dios. Tienes que estar dispuesto a cambiar de dirección si Él te muestra otro camino. Tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y cuando haces eso, cuando te rindes completamente a Él, cuando pones tu vida en sus manos sin reservas, ahí es cuando empiezas a ver milagros. Ahí es cuando las puertas se abren sobrenaturalmente. Ahí es cuando las provisiones llegan de donde no esperabas. Ahí es cuando los imposibles se vuelven posibles. Porque Dios puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos, pero solo cuando le damos control total de nuestra vida. Quiero que entiendas algo más. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación, es tiempo de formación, es tiempo donde Dios está trabajando en ti más que en tus circunstancias. Porque Él sabe que si cambia tus circunstancias antes de cambiar tu corazón, volverás a cometer los mismos errores. Por eso primero te transforma por dentro y después transforma lo de afuera. Primero arregla tu carácter y después arregla tu situación. Primero cambia tu mentalidad y después cambia tu realidad. Piensa en David. Desde que Samuel lo ungió como rey hasta que realmente se sentó en el trono, pasaron muchos años. Años de persecución, de huida, de peligro, de incertidumbre, pero esos años no fueron desperdiciados. En ese tiempo, Dios formó en David el corazón de un verdadero adorador, la humildad de un verdadero líder, la dependencia de un verdadero hombre de Dios. Y cuando finalmente llegó al trono, no era el mismo jovencito que mató a Goliat. Era un hombre maduro, probado, forjado en el fuego, listo para gobernar conforme al corazón de Dios. Así que no menosprecies tu tiempo de espera. No lo veas como un castigo o como un retraso. Míralo como lo que realmente es, tu tiempo de entrenamiento divino, tu escuela de fe, tu universidad espiritual. Porque lo que Dios está construyendo en ti durante este tiempo vale más que cualquier bendición material. Está formando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, está preparándote para llevar el peso de la gloria que viene. Y déjame decirte algo que va a sacudir tu espíritu: Dios nunca llega tarde. Nunca. Aunque a ti te parezca que está tardando, Él siempre llega en el momento exacto. Llegó a tiempo para sacar a Israel de Egipto en el momento preciso. Llegó a tiempo para librar a Daniel del foso de los leones. Llegó a tiempo para resucitar a Lázaro, aunque había estado 4 días en la tumba. Y llegará a tiempo para cumplir cada promesa que te ha dado. El Salmo 27 contra 13:14 dice: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjate en esa certeza. Hubiera yo desmayado. David está diciendo que si no tuviera la seguridad de que va a ver la bondad de Dios manifestarse, se habría rendido. Pero porque tiene esa certeza, porque sabe que Dios cumple, puede esperar con paciencia, puede esforzarse en la fe, puede alentar su corazón en medio de la tormenta. Esa misma certeza es la que necesitas hoy. No puedes vivir en la duda, no puedes caminar en la incertidumbre. Necesitas establecer en tu corazón de una vez por todas que Dios es fiel, que su palabra es verdad, que lo que Él dijo sobre ti se va a cumplir. Y cuando tengas esa certeza, cuando esa convicción se arraigue en lo profundo de tu ser, entonces ni el infierno con todas sus fuerzas podrá moverte de tu fe. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muchos temen enfrentar: las pruebas que vienen en el camino hacia el cumplimiento de la promesa.
Porque déjame ser honesto contigo. Entre la promesa y el cumplimiento siempre hay un valle, siempre hay un desierto, siempre hay una prueba. Y esa prueba tiene un propósito específico: revelar qué hay realmente en tu corazón. Porque cualquiera puede tener fe cuando todo va bien. Cualquiera puede alabar cuando está bendecido. Cualquiera puede confiar cuando ve el camino claro. Pero el verdadero carácter se muestra en la oscuridad, en la prueba, en el momento donde no entiendes qué está pasando, pero decides confiar de todas formas. Job es un ejemplo perfecto de esto. Dios mismo dijo que Job era perfecto y recto, que no había nadie como él en la tierra, pero permitió que Job fuera probado hasta el límite. Le quitaron sus hijos, sus posesiones, su salud, su reputación, sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa pérdida, Job declaró con autoridad en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es fe verdadera. Esa es confianza inquebrantable. Y al final, la Biblia dice que Dios le devolvió a Job el doble de todo lo que había perdido. Entonces, cuando llegue tu prueba, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando sientas que todo se está derrumbando, recuerda que Dios tiene el control. Recuerda que esta prueba es temporal, pero tu recompensa es eterna. Recuerda que la noche puede ser larga, pero la mañana va a llegar. Y cuando llegue esa mañana, cuando veas el cumplimiento de la promesa, cuando experimentes la fidelidad de Dios de manera tangible, vas a entender por qué tuviste que pasar por lo que pasaste. Vas a ver que cada lágrima tenía un propósito. Vas a comprender que cada dolor te estaba preparando para una gloria mayor. Escucha esto. El plan de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Es más glorioso de lo que puedes concebir. Es más perfecto de lo que puedes comprender con tu mente natural. Por eso no puedes juzgar el plan de Dios basándote en lo que ves en este momento. No puedes medir su fidelidad por tus circunstancias actuales. Tienes que mirarlo desde la perspectiva de la eternidad. Tienes que verlo con los ojos del Espíritu. Tienes que creerlo con el corazón antes de verlo con los ojos. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer. La fe cree primero y después ve la manifestación. La fe no se basa en evidencias físicas, se basa en la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, eso es suficiente. No importa lo que diga el médico, no importa lo que muestre tu cuenta bancaria, no importa lo que afirme la gente. Si Dios lo dijo, es verdad. Si Dios lo prometió, se va a cumplir. Si Dios lo decretó, ya está hecho en el mundo espiritual y es solo cuestión de tiempo para que se manifieste en el mundo natural. Y déjame terminar recordándote algo fundamental. Dios no necesita tu ayuda para cumplir sus planes. No necesita que tú manipules situaciones. No necesita que tú fuerces puertas. No necesita que tú tomes atajos. Él es completamente capaz de hacer todo lo que prometió sin que tú tengas que recurrir a métodos carnales o mundanos. Tu única responsabilidad es confiar, obedecer y esperar en Él. Lo demás, déjaselo a Él. Porque cuando Dios se mueve, todo se acomoda. Cuando Dios actúa, los imposibles se vuelven posibles. Cuando Dios cumple su palabra, hasta los incrédulos tienen que reconocer que fue su mano poderosa. Así que hoy, en este momento, quiero que hagas algo. Guarda silencio.
cierra tus ojos y háblale a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile que confías en Él. Dile que te rindes a su plan. Dile que aunque no entiendas todo, aunque no veas el camino completo, vas a seguir creyendo, vas a seguir obedeciendo, vas a seguir esperando en Él, porque su palabra no vuelve vacía, su palabra no falla, su palabra se cumple. Y todo lo que Él ha dicho sobre ti, aunque tarde, se va a manifestar en el tiempo perfecto de Dios. Declara conmigo ahora mismo: el plan de Dios para mi vida se está cumpliendo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Todo lo que el enemigo robó, Dios me lo va a restituir multiplicado. Toda promesa que recibí se va a cumplir. Toda palabra profética que escuché se va a manifestar. Porque el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Levántate hoy con esa certeza. Camina con esa autoridad. Vive con esa confianza. Porque el plan de Dios para tu vida, nadie lo puede detener. Su palabra sobre ti no falla, y lo mejor está por venir.